Soy Juan José Ríos, profesor de infecciosas, y en los próximos minutos comentaremos algunos aspectos de la segunda parte del repaso de la asignatura. Comenzaremos inicialmente comentando algunos casos clínicos que nos darán la oportunidad de repasar los diferentes aspectos y relacionar conceptos de esta asignatura. Estos casos permiten establecer relaciones, permiten que tengamos algunos conceptos claros y permiten no solo tener los conocimientos de memoria, sino interpretar algunos aspectos y razonar de una forma más fácil para llegar a la asignatura. Como veremos, vamos a tocar los diferentes temas más importantes de esta asignatura y creo que puede ser un tema interesante para hacer un repaso adecuado en esta segunda vuelta, donde se supone que ya hemos adquirido una serie de conceptos. El primer caso versa sobre la infección VIH y dice así el primer enunciado. Un enfermo con infección por VIH acudió a urgencias por presentar un cuadro de fiebre de 3 semanas de evolución acompañado de cefalea, náuseas, vómitos, tos seca y confusión. La exploración física se objetiva rígida de nuca. La primera cuestión es la siguiente. ¿Cuál de las siguientes exploraciones realizaría usted en primer lugar? Y las diferentes opciones que nos dan son punción lumbar, una TAC craneal, una radiografía de cráneo, una radiografía de columna cervical o una radiografía de columna lumbar. En primer lugar, lo más importante de los casos clínicos es identificar el cuadro sindrómico que se nos presenta. Una vez que identifiquemos qué cuadro sindrómico, habrá que ponerlo en el contexto de la situación del paciente. En este caso es un VIH. La clínica que nos presenta de cefalea, acompañada de náuseas, de vómitos, de tos seca y de confusión, es muy sugestiva de un cuadro sindrómico de meningitis o meningoencefalitis. En estos pacientes con clínica similar es importante ver el tiempo de evolución. En este caso nos comentan que la sintomatología ha durado al menos 3 semanas. Estos datos nos permiten establecer la diferencia entre aquellos cuadros agudos de los que son subagudos o crónicos, que es un aspecto muy interesante y que nos va a ayudar al diagnóstico diferencial en estas entidades. Por lo tanto, según los datos que nos aportan, se trataría de una meningitis subaguda en un paciente con infección VIH. Pero además nos da otro dato que es llamativo, es el de la confusión. La confusión es un síntoma muy característico de las encefalitis. Por lo tanto, en este caso podríamos decir que nuestro enfermo presenta una meningoencefalitis subaguda, luego ya que es de 3 semanas de evolución, en el contexto de infección por el VIH. La exploración física nos comenta que su objetiva rígida de nuca. ¿Qué ocurriría si la exploración nos dijera que el paciente no presentaba rígida de nuca? Pues bien, hay que tener claro que lo más importante en los casos clínicos es la sintomatología que presenta el enfermo. Por tanto, la exploración son datos complementarios junto con las pruebas de imagen, las pruebas de laboratorio. Pero siempre la sintomatología va a ser lo más importante. En este caso, la presencia de rígida de nuca confirma la sospecha de meningoencefalitis. Hay que tener en cuenta que ni mucho menos todos los pacientes con meningitis presentan esta semiología, la rígida de nuca, los signos de Kerning o Kuczynski, y menos habituales aún en las meningoencefalitis subagudas o crónicas. Por lo tanto, si nunca la ausencia de rígida de nuca descarta una meningitis, mucho menos en el caso de un paciente VIH con una infección subaguda. Por lo tanto, esto hay que tomar en cuenta a la hora de los diagnósticos diferenciales. Bien, la primera cuestión, por lo tanto, es ¿cuáles son las exploraciones a realizar en primer lugar en un paciente con sospecha de meningoencefalitis? Lógicamente, una de las opciones más atractivas puede ser el TAC craneal, aunque todos daríamos por sentado que el diagnóstico específico de la meningitis o de la meningoencefalitis va a ser una punción lumbar. Ahora bien, ¿es necesario realizar algún tipo de técnica diagnóstica antes de hacer una punción lumbar? Pues bien, se puede plantear hacer un fondo de ojo o hacer un TAC craneal. ¿Es necesario hacer una prueba de imagen, una TAC craneal a todos los pacientes? Depende de que dispongamos de un hospital o de un lugar donde dispongamos de una TAC, pues no. Existen unas indicaciones que nos permiten determinar en qué pacientes es suficiente hacer un fondo de ojo, un examen del fondo de ojo para descartar hipertensión intracraneal, y en cuáles es recomendable hacer una TAC craneal. Se recomienda hacer una prueba de imagen, esto es, una TAC, a aquellos pacientes que tienen una meningitis aguda o una meningitis subaguda, presenten datos sugestivos de complicación de esta meningitis, es decir,
disminución importante del nivel de conciencia expresada por una alteración en la escala de Glasgow, datos de inicis complicada tales como son la focalidad neurológica o la presencia de crisis coiniciales, y en general se recomienda hacer una prueba de imagen, un ATAC, en todo paciente inmunosuprimido. En este caso, estamos ante un paciente con infección por el VIH y por lo tanto lo más recomendable sería hacer una prueba de imagen. La respuesta correcta, por tanto, sería una TAC craneal. Siguiendo el caso, se nos plantea que en la TAC craneal se demostró atrofia cortical y subcortical difusa con una moderada dilatación del sistema ventricular asociado. En función de estos datos, la siguiente pregunta es: ¿cuál le parece la explicación más probable? ¿Encefalopatía por VIH, una leucoencefalopatía multifocal progresiva, un linfoma cerebral primario, una toxoplasmosis cerebral o una encefalitis por CMV? En esta pregunta nos permite repasar los distintos tipos de afectación del sistema nervioso central en los pacientes con infección por VIH. El enunciado que nos presenta esa atrofia cortical y subcortical difusa con moderada dilatación del sistema ventricular es muy sugestivo desde el punto de vista de la imagen de la primera opción, de lo que se denomina encefalopatía por VIH. Esta entidad es menos habitual en los países, en las áreas geográficas donde se dispone de medicación antirretroviral, ya que va a aparecer únicamente en pacientes muy inmunodeprimidos, en general con menos de 50 CD4. Está producida por el propio VIH, de ahí su nombre. Es una enfermedad difusa, de hecho se denomina también complejo demencia-SIDA, y como expresa su nombre, va a dar lugar a un deterioro cognitivo, una demencia, un proceso difuso, ¿no?, que puede además tener alteraciones de otro tipo, alteraciones de la marcha, porque al hablar de demencias se encuadraría en aquellas demencias que clasificamos como subcorticales. Se parecería un poco, por lo tanto, al tipo de demencia que vemos en la vasculopatía hipertensiva, a diferencia de las demencias más clásicamente corticales, como es la demencia de la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Por lo tanto, en los pacientes VIH muy deprimidos puede desarrollarse un cuadro de demencia subcortical que denominaremos encefalopatía por VIH. Lógicamente, al estar producida por el propio virus, el tratamiento adecuado y específico es, en primer lugar, evitar que se desarrolle, evitar que el paciente llegue a este estado de inmunosupresión que pueda desarrollar esta complicación oportunista. En aquellos que está desarrollada, el tratamiento será el propio tratamiento del VIH, es decir, el tratamiento antirretroviral. Anteriormente se han probado otros tratamientos, otros antivirales, pero la verdad es que ninguno muy eficaz. El más eficaz, por lo tanto, sería el propio tratamiento antirretroviral. La segunda opción que se nos presenta, la leucoencefalopatía multifocal progresiva, denominada también LMP, constituye otras alteraciones que requieren un diagnóstico diferencial con la primera, con la encefalopatía por VIH. A diferencia de la previa, estamos ante una enfermedad neurológica focal, de ahí su nombre. Es una lesión de la sustancia blanca, es una lesión desmielinizante no inflamatoria, producida por otro virus, el virus JC. Este virus es un agente oportunista que, al igual que la encefalopatía por VIH, aparece en pacientes muy inmunodeprimidos, generalmente en torno a 50 CD4 o menos. Por lo tanto, lo vemos también en las fases más avanzadas terminales de la enfermedad. Es raro que un enfermo bien tratado llegue hoy en día a desarrollar este cuadro. Las manifestaciones clínicas, lógicamente, serán la focalidad neurológica que acompañe a la focalidad, a la lesión desmielinizante. Podemos decir que la clínica puede ser muy similar a la que se presenta en otras enfermedades como la esclerosis múltiple. Allí donde hay una lesión desmielinizante se producirá focalidad neurológica. Para su diagnóstico suele ser necesaria hacer una resonancia magnética como prueba de imagen, que orienta mucho, y en el líquido cefalorraquídeo podemos encontrar la presencia del virus mediante la determinación con técnicas de PCR. Dado que es una enfermedad que depende muchísimo de la inmunosupresión, solo los pacientes, como he dicho, más inmunodeprimidos van a desarrollarla, el tratamiento será de nuevo el propio tratamiento antirretroviral. Y sobre todo habrá que evitar que los enfermos lleguen a una situación de inmunosupresión tal que puedan desarrollar esta complicación. En general, es difícil revertir las lesiones. Lo más que se intenta en muchas ocasiones es evitar una progresión de la enfermedad y tener al paciente inmunológicamente controlado y con una carga viral indetectable con el tratamiento antirretroviral. Por eso es una enfermedad
con complicaciones serias, como digo, de pacientes muy inmunodeprimidos. A continuación, la opción 3 y 4 nos plantean las dos causas más importantes de lesiones ocupantes de espacio, de masa, de LOEs cerebrales en los pacientes VIH: el linfoma cerebral primario y la toxoplasmosis cerebral. La toxoplasmosis va a ser la más frecuente, de tal forma que ¿cuál es el procedimiento ante un paciente VIH con una sospecha de una masa, una LOE intracraneal? Las manifestaciones clínicas en ambos procesos van a ser muy similares. Son enfermos que suelen cursar con focalidad, con cefalea y con fiebre o febril. Es raro que se presenten los tres síntomas simultáneamente. La tríada completa es rara. Ante un paciente con esta sintomatología, lógicamente realizaremos en primer lugar una prueba de imagen, un TAC craneal. La TAC debe realizarse con contraste, puesto que únicamente veremos una imagen realmente hipodensa, que al añadir el contraste veremos cómo presenta una morfología de captación de este contraste en lo que se llama en anillo. Esta imagen lo que nos está traduciendo es que los pacientes tienen una lesión con un centro no vascularizado, es decir, necrótico, con una periferia que sí está vascularizada. En el caso de la toxoplasmosis, de los abscesos, sugiere que hay una cápsula en ese absceso que está vascularizada. Bien, ante un paciente que tenga esta imagen radiológica, en primer lugar, por frecuencia, por epidemiología, porque es lo más habitual, sospecharemos una toxoplasmosis cerebral. Ahora bien, sabemos que la toxoplasmosis cerebral es un germen oportunista de toxoplasma y muchos pacientes pueden tener una serología ya positiva para el toxoplasma, es decir, la mayoría de enfermos van a ser pacientes con una IgG positiva para toxoplasma. Por lo tanto, la serología no va a ser útil para establecer el diagnóstico. Muchos sujetos pueden tener una serología positiva y no por ello indica que presenten un absceso por toxoplasma. Bien, otra opción sería realizar una punción de ese teórico absceso, pero eso resulta en muchas ocasiones agresivo y no es fácil el abordaje de esta lesión. Por lo tanto, dada que es la lesión más frecuente, vamos a proceder como en medicina se destaca en muchas ocasiones, que es el diagnóstico y tratamiento adyuvánticos. Vamos a tratarlo como si lo fuera y ver qué ocurre. Es decir, ante un paciente que tenga una lesión sospechosa, con una imagen de captación en anillo en el contexto de un paciente VIH, asumiremos que puede tratarse una toxoplasmosis, especialmente si el paciente tiene menos de 200 CD4, y le iniciaremos el tratamiento específico para la toxoplasmosis. Para ello se iniciará sulfadiazina más pirimetamina, como es el tratamiento indicado, durante varias semanas, y al cabo de unas semanas, de 2 o 3 semanas, se valorará la respuesta clínica que no radiológica, ya que la lesión radiológica tarda mucho más en desaparecer. Por lo tanto, lo primero que vamos a valorar es la mejoría clínica. Generalmente en estos pacientes lo que antes mejora es la cefalea. Si el paciente en unas semanas mejora, asumimos que ese diagnóstico de sospecha es el adecuado y asumimos por lo tanto el diagnóstico de toxoplasmosis cerebral y completaremos el tratamiento. En el caso de que el paciente tras una semana de tratamiento apropiado para la toxoplasmosis no mejorase, habría que suponer que esa lesión que estamos evidenciando no es secundaria a una toxoplasmosis cerebral y la siguiente sospecha diagnóstica sería la posibilidad de un linfoma cerebral primario. Ahora bien, como cualquier neoplasia en medicina, el diagnóstico de un linfoma requiere ahora sí de evidencia histológica. Por lo tanto, en este caso, ante la sospecha de linfoma cerebral primario, está indicada la realización de biopsia cerebral. No así con la toxoplasmosis, que dijimos que se hace un tratamiento empírico. Ante la sospecha de linfoma, realizaremos una biopsia que nos confirmará o no la presencia de un linfoma cerebral primario. A diferencia de la toxoplasmosis, tiene muy mal pronóstico y en general el tratamiento va a ser paliativo con radioterapia y esteroides. Por último, en esta pregunta se nos plantea una enfermedad más infrecuente, menos habitual en estos pacientes, que es la encefalopatía por CMV. La encefalopatía por CMV va a ser una complicación que va a aparecer también de nuevo en sujetos muy inmunodeprimidos, generalmente con menos de 50 CD4. Sabemos que la complicación más frecuente por CMV no va a ser esta, es mucho más frecuente la retinopatía. Si en el fondo consideramos la retina como una parte del sistema nervioso central, podemos entender también qué es lo que ocurre en la encefalopatía por CMV. Bien,
Sabemos que en la retina se producen unas lesiones vasculares que condicionan una vasculitis, lesiones isquémicas, necróticas, que producen ceguera irreversible, unas lesiones irreversibles. De tal forma que la imagen es tan típica, es tan característica, que el diagnóstico se va a establecer simplemente mediante la observación del fondo de ojo por un oftalmólogo o cualquier otro médico avanzado que tenga experiencia en el diagnóstico de esta entidad. Por lo tanto, decimos que para el diagnóstico de la retinitis por CMV no necesitamos pruebas complementarias adicionales. El fondo de ojo, la clínica, es patognomónica. Bien, los pacientes que tienen encefalopatía por CMV suelen ser enfermos, como decía, muy deprimidos, que suelen tener retinopatía por CMV y que esta progresa de tal forma que se complica con la afectación cerebral. Si la lesión de la retina es la vasculitis, la afectación cerebral también va a ser muy parecida, es una vasculitis cerebral. Por lo tanto, las lesiones son lesiones vasculares, vasculíticas, lesiones isquémicas, que no es fácil apreciar con las pruebas más convencionales de dental y generalmente puede intuirse en la resonancia o en una angioresonancia. Por lo tanto, el CMV en este caso no dará masas, no dará loes, no dará abscesos y las lesiones van a ser fundamentalmente vasculares. Por lo tanto, en la pregunta que hemos comentado, ese paciente con atrofia cortical y subcortical difusa, una gran dilatación ventricular, una pérdida de sustancia del parénquima, la respuesta correcta sería que el cuadro más sugestivo sería el de una encefalopatía por VIH o complejo de demencia severa, es decir, la opción número 1. Si seguimos con el enunciado, se nos comenta que en este mismo enfermo se realiza una punción lumbar y en los datos de la misma se observan 10 nucleares, 70 miligramos de cilitro de proteínas, 30 miligramos de cilitro de glucosa con una glucemia de 100. Y nos pregunta que a la luz de este resultado señalemos qué diagnóstico nos parece más probable. Las diferentes opciones son una meningitis meningocócica, la 2 una meningitis neumocócica, una meningitis criptocócica, una meningitis por hemófilus o una meningitis por VIH. Antes de acudir directamente a los datos del líquido cefalorraquídeo, creo que la clínica de nuestro enfermo nos puede aportar bastante información para responder a la pregunta. De eso se trata los casos, que con datos de clínica establezcamos un diagnóstico de sospecha y que finalmente las pruebas complementarias sean los que nos den la orientación final. Pero generalmente con la clínica podemos orientar el caso y tener 2 o 3 opciones, 2 generalmente, y serán las pruebas complementarias que a lo mejor nos definen ya de forma completa nuestro enfermo y nos permiten establecer la respuesta definitiva. Comentábamos que el enfermo, un paciente VIH, presentaba una meningoencefalitis subaguda. Por lo tanto, al ser 3 semanas, yo puedo eliminar de mis opciones todas aquellas entidades que son responsables de una meningoencefalitis aguda. Es decir, meningococo, neumococo y hemófilus quedarían totalmente descartados. Me quedaría, por lo tanto, fíjense ustedes, solo con 2 opciones: criptococo y la meningitis por VIH, que son las 2 entidades que cursan de forma subaguda. Pero si analizamos el caso, podemos encontrar todavía aún más información. Nos decía el enunciado que el paciente presentaba cefaleas, náuseas, vómitos y destacaba un síntoma que era, cuando menos, sorprendente: tos seca. Desde luego, la tos seca no parece encuadrarse en el contexto de una meningitis o una meningoencefalitis. ¿Por qué puede presentarnos un enfermo tos seca? Pues bien, una de las opciones que se nos presenta es el criptococo. Este microorganismo oportunista, este hongo, se adquiere por vía respiratoria, por vía inhalada. Es típico de pacientes inmunodeprimidos y llega al pulmón, donde en muchos casos produce una neumonitis, una lesión. En algunos casos queda confinada la enfermedad a la afectación pulmonar. Los pacientes VIH, el criptococo pasa a la sangre y llega finalmente a su órgano diana, la meninge y el sistema nervioso central. Por lo tanto, la presencia de tos seca, de esos síntomas, esos signos de neumonitis, puede orientar a la presencia de un criptococo. Pero además analizamos los resultados del líquido cefalorraquídeo. En el líquido aparecen discretos monocitos, pocos, pero lo suficientes para poder establecer que el paciente tiene una meningitis. Las proteínas se encuentran un poquito aumentadas, discretamente aumentadas, pero no excesivamente. Luego esto
no va a favor de que haya una etiología bacteriana, de que haya mucha inflamación, y la glucosa está descendida. Si mis dos opciones, según la pregunta, era la meningitis por VIH y el criptococo, resulta que el descenso de la glucorraquia, una glucosa de 30 en el líquido, hace muy improbable que estemos ante una meningitis por VIH y hace más probable que se trate de un hongo. Todo ello cuadra lógicamente con mi sospecha clínica. Al tener tos seca, el paciente puede estar desarrollando una meningitis criptocócica. Luego la respuesta correcta sería la opción 3, meningitis criptocócica. Continuando el estudio del caso, se nos comenta que en el líquido cefalorraquídeo el antígeno criptocócico fue positivo. A la luz de este resultado y en este proceso nos señalan qué respuesta no sería correcta. Este proceso puede acompañarse de neumonía. La próstata puede actuar como reservorio de la enfermedad. Se puede diagnosticar por un hemocultivo. Suele aparecer con cifras de CD4 inferiores a 100 por mililitro cúbico. Y la infección del sistema nervioso central ocurre solo en una minoría de los enfermos que sufren infección criptocócica. La meningitis criptocócica es la meningitis más frecuente subaguda del paciente VIH. Suele aparecer cuando el sujeto está inmunodeprimido, en torno a 100 o menos CD4. Cursa con clínica larvada en ocasiones en cuanto a que no produce excesiva fiebre, febrícula en ocasiones ni siquiera, pero es muy llamativa la presencia de cefalia. Esos pacientes presentan una hipersecreción de líquido cefalorraquídeo y presentan una cefalea muy intensa en lo craneal que en ocasiones solo cede al realizar una punción lumbar y extraerles un poco de líquido cefalorraquídeo. De hecho, en muchas ocasiones es necesario realizar punciones repetidas y es la única forma de que el paciente consiga calmar su intensa cefalea, porque los analgésicos no suelen ser suficientes. Hay incluso documentados casos donde es necesario tener una derivación del líquido para no tener que hacer tantas punciones traumáticas al fin y al cabo en estos pacientes y derivar un poco el líquido cefalorraquídeo, un drenaje que permita aliviarles la intensa cefalea. El diagnóstico se va a establecer lógicamente con la punción lumbar y al realizarla lo primero que debemos realizar es la medición de la presión de salida de líquido cefalorraquídeo, porque en estos sujetos es muy típico una presión muy elevada. Al conectar el sistema de determinación de la presión, veremos como la columna del líquido asciende generalmente superando los 20 centímetros de agua, incluso a veces mucho más, a veces incluso supera la altura del capilar que utilizamos de medición, y es muy característico este dato. Generalmente la presión también suele estar algo elevada en las meningitis tuberculosas, pero en esta es muy característica. En el estudio del líquido observaremos, como hemos comentado, los datos de monocitosis, una glucosa baja, unas proteínas algo aumentadas, y para el diagnóstico utilizamos dos tipos de técnicas. En el propio líquido, la determinación del antígeno criptocócico, y además este se puede determinar también en sangre. Por lo tanto, otra técnica adicional es la denominada antigenemia para criptococo. Además, se recomienda realizar un cultivo de líquido cefalorraquídeo, y otra técnica adyuvante al diagnóstico va a ser la tinción con tinta china, que permite identificar los criptococos con una morfología muy característica, una refringencia muy característica. En relación a las opciones que se nos presentan, nos pregunta si el paciente puede acompañarse de neumonía. Pues lógicamente, dado que el criptococo, como hemos comentado, se adquiere por vía inhalada y llega al pulmón en su puerta de entrada, los pacientes pueden presentar clínica respiratoria. Nos dice que la próstata puede actuar como reservorio. Pues quizás no sabemos esta opción. Sigamos analizando algunas otras cuestiones. ¿Se puede diagnosticar por hemocultivo? Pues efectivamente, si hemos comentado que el criptococo se inhala, pasa al pulmón y de ahí a la sangre, de hecho practicamos un antigenemia hasta que llega a la meninge, es lógico que pueda, no es la técnica más rentable, pero que pueda realizarse un hemocultivo. Aparece, como hemos indicado, sería la opción 4 con cifras inferiores a 100 CD4, y nos dice que la infección del sistema nervioso central ocurre solo en una minoría de los enfermos que sufren infección criptocócica. Pues no, lógicamente en el contexto del paciente VIH, si hemos comentado que es la meningitis más frecuente, es una complicación muy habitual
dentro de los pacientes infectados. Es decir, la infección neurológica es habitual en el paciente VIH. No en otro tipo de inmunodeprimidos, pero sí en este caso en el VIH. Por lo tanto, al ser esta la opción falsa, queda claro que la opción 2, la próstata, también se ha detectado que en los varones puede actuar como se supone. Pero bueno, es un aspecto un poco menos relevante de la enfermedad. Este mismo enfermo recibe tratamiento con amphotericina y fluoxetina, que es el tratamiento indicado, además de un antirretroviral, quizás de los ya no muy usado, dideoxiinosina, DDI, entre sus fármacos. Y en la tercera semana se nos comenta que el paciente desarrolla una neutropenia severa. La pregunta es, ¿cuál es la causa más probable? Se nos señala anfotericina B, flucitosina, el antirretroviral, DDI, el propio VIH o el criptococo en la médula ósea. La presencia de citopenias en los pacientes VIH es relativamente frecuente, concretamente la neutropenia. Hoy en día quizás es menos importante en aquellos países que disponen de una amplia gama de medicación, donde hay menos enfermedades oportunistas, pero es una complicación importante en este grupo de pacientes. Son varias las causas que pueden justificar neutropenia en un paciente VIH. En primer lugar, se encontrarían los propios fármacos. Muchos de los medicamentos y fármacos utilizados en esos pacientes pueden ser causa de neutropenia o citopenias. Para empezar, los propios antirretrovirales. Clásicamente, el primero de ellas, la acidobudina, la ZT, produce anemia, una anemia macrocítica, una mielodisplasia, y puede condicionar en algunos enfermos también la presencia de neutropenia. Hay que recordar que la anemia, por lo tanto, inducida por acidobudina es macrocítica, porque estos pacientes con infección de VIH cuentan otras causas, igual que la población general, de anemia microcítica. La macrocitosis, además, es un parámetro que en muchas ocasiones ha servido para monitorizar el cumplimiento terapéutico de este grupo de enfermos. Otros fármacos, los utilizados para las profilaxis o los tratamientos, las infecciones oportunistas, son también causa de neutropenia. Por ejemplo, el cotrimoxazol, usado en la profilaxis de neumocistis. A su vez, el ganciclovir, tratamiento fundamental para la infección por citomegalovirus, es causa importante de neutropenia. De hecho, en los primeros inicios de la infección, cuando disponíamos de pocos fármacos, pocos antirretrovirales, entre ellos la acidobudina, cuando se nos tenían muchos procesos oportunistas, casi todos necesitaban cotrimoxazol, si además tenía una infección por CMV y había que dar el ganciclovir, el riesgo de neutropenia era muy importante. Por ello, se propugnó que en aquellos pacientes con infección por citomegalovirus y que presentaban neutropenia, utilizar en lugar de ganciclovir el foscarnet. Ahora bien, este es un fármaco de segunda elección que solo utilizaremos en esta circunstancia: paciente con CMV con neutropenia. Si no, el tratamiento de elección seguiría siendo el ganciclovir. Y entre los fármacos que pueden condicionar neutropenia se encuentra la flucitosina, que es uno de los antifúngicos que utilizamos en estos pacientes para tratar el criptococo. Se usa de forma sinérgica con la anfotericina B, y una vez que el paciente pasó la fase aguda, se utilizará de tratamiento de mantenimiento y profiláctico el fluconazol. No solo los fármacos, los diferentes medicamentos que utilizamos en tratamientos o profilaxis son causas de neutropenia, sino que los propios procesos oportunistas pueden condicionar en estos pacientes citopenias y específicamente neutropenia. Así, aquellas infecciones que asienten en la médula ósea serán causa de citopenias. En concreto, va a ser una complicación, sobre todo la anemia y trombopenia, típica de la leishmaniasis, que es frecuente especialmente en el área mediterránea, pero no solo, por supuesto. Otras infecciones oportunistas como las micobacterias que pueden asentar en la médula ósea y sobre todo las micobacterias atípicas, el MAI, Mycobacterium avium intracelular, pueden producir afectación medular y por lo tanto citopenias y neutropenias. Pero no solo los procesos infecciosos como agentes oportunistas, sino también los neoplásicos. Lógicamente, los linfomas que afectan a la médula dan causa también de citopenia. Pero más aún, no solo tenemos el grupo de fármacos, procesos oportunistas, sino que si hemos descartado en un paciente que no haya un fármaco que produzca la citopenia, que no tenga un proceso oportunista, bien sea infeccioso o neoplásico, resulta
que el propio VIH, el propio virus, puede condicionar un síndrome mielodisplásico que conduzca a neutropenia. Si bien no suele ser muy grave, muy elevada, sí es cierto que en muchísimos pacientes, la mayoría de ellos, se puede evidenciar un síndrome mielodisplásico al realizar una biopsia de médula ósea en ausencia de otro diagnóstico alternativo. Luego, reconocer las causas de neutropenia en estos pacientes es importante y puede ser un tema de pregunta.